El pilar medio Israel Regardie. Capítulo 3. Hace ya algunos años publiqué los principios de este ejercicio de la cruz cabalística en mi libro, El árbol de la vida. Ahora repito sus instrucciones básicas, que son las siguientes. 1. Pon la mano en la frente, di Ata, tú eres. 2. Baja la mano y llévala al pecho, di Malhut, el reino. 3. Toca el hombro izquierdo, y di Begedulá, y la gloria. 4. Toca el hombro derecho, y di Begedurá, y el poder. 5. Entrelazando los dedos y poniendo las manos en el pecho a la altura del corazón, dile Olam Amén, para siempre, Amén. Las palabras utilizadas están en lengua hebrea. El hebreo se usa mucho porque el sistema mágico empezó a tener importancia en Europa al ser adoptado por ciertos filósofos judíos, a los que llamamos cabalistas. Aparte del uso de palabras hebreas, no hay la menor implicación de teología o filosofía hebreas. Los propios gestos son una variación de la cruz cristiana corriente, usando las últimas palabras del Padre Nuestro. Se utiliza esta en el trabajo mágico porque constituye un método ideal para equilibrar la personalidad y elevar la mente a la contemplación de las cosas superiores. El primer nombre que aparece en la invocación es Ata. Esta palabra significa, tú, el pronombre persona 1 de segunda persona. Podemos decir que existen razones metafísicas para tal uso. El lector que haya estudiado algo de filosofía habrá notado la referencia a una tríada de conceptos tales como la de pensador, cosa pensada o conocida, y acto o resultado de la cognición. Las antiguas autoridades en filosofía cabalística imaginaban que el principio más profundo o más espiritual del hombre, la idea suprema que el hombre tenía de la divinidad, era como una tríada de pensador, conocimiento y el acto de conocer. Por consiguiente, a cada uno de estos principios o funciones del yo superior, atribuyeron un pronombre personal como símbolo. El pensador, la yejidá misma, era evidentemente, yo. Tú, se refería a la cosa pensada. Y la tercera persona, él, se aludía a la actividad del pensador, aunque los tres eran considerados como una unidad indisoluble. Pero, teniendo presente en todo momento el concepto del camino central en el cual se pueden evitar los extremos de los opuestos, escogieron el segundo pronombre, tú, como palabra para designar al yo superior en este sencillo ritual. Las otras palabras usadas son nombres de Sefirot del árbol de la vida. Geburá o poder es el centro del diagrama señalado con el número 5. Gedulá o misericordia es el cuarto. Estos son los centros representados por los dos pilares del templo, los dos opuestos con que nos encontramos en la vida cotidiana. La frase ritual antes citada sobre el hecho de que la severidad desequilibrada es crueldad y opresión, se refiere precisamente a estos dos centros. Malhut es la 10ª sefirá. Su traducción es la palabra, reino, puesto que los antiguos consideraban que la naturaleza del hombre era un reino de extensión inconcebible, un reino de enorme complejidad, con un gobernante ordenado por la divinidad, la yejidá. La última frase del ritual no tiene mucha importancia, salvo la de completar la acción. La palabra olam significa, para siempre. Pero también puede significar, mundo, o, universo. Dentro del universo en miniatura que es el hombre hay innumerables elementos y principios en constante actividad, las 10 sefirot del árbol de la vida. Si el lector mantiene presentes estas breves explicaciones podrá captar con mayor facilidad la descripción de que sigue. Ata es una referencia al genio superior, el ello. Malhut se refiere al cuerpo, siendo este junto con la yejidá la expresión de uno del organismo humano, las dos expresiones del yan y yin, usando estos dos términos en su connotación más amplia. Geburá y Gedulá, los dos extremos del poder como aspectos superiores del ego, representan los dos modos de la capacidad del ego para la acción y reacción. El gesto final, que acaba en un punto entre estos dos extremos, indica la voluntaria decisión de la psique de buscar una posición equilibrada, el camino del medio, un lugar que participa de ambos contrarios pero que no está sujeto a sus influencias, iguales pero opuestas. Antes he señalado que la labor fundamental tanto de la psicología analítica como de la magia es intentar hacer operativo al genio superior, o, dicho de otro modo, poner en pleno funcionamiento consciente a los contenidos del oculto y enterrado inconsciente. A este respecto, es interesante recordar las parábolas de las arcaicas religiones filosóficas, cuyo principio fundamental se basaba en que el hombre interiormente era un espíritu, un centro dinámico de consciencia que,
a causa de su contacto y asociación con la materia, se ha sumergido en un profundo sueño, en un estado de sonambulismo. El problema es, cómo podemos despertar en nuestro interior este nivel dormido de la consciencia primordial. Un método lógico es esforzarse en ampliar el horizonte de la consciencia para agrandar su campo y de este modo, llegar a abarcar lo que antes era inconsciente. Ello implica ser consciente de todas nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, de nuestros motivos insospechados contemplándolos en su luz verdadera, tal como realmente son y no como nos gustaría que fuesen o como desearíamos que los demás los percibieran. Este paso requiere un grado extraordinario de valor y de sinceridad, virtudes indispensables para el estudiante de psicología y de magia. Cuanta mayor cantidad de este material suprimido y olvidado, almacenado en lo que fue en un tiempo una parte inactiva o desconocida de nuestra naturaleza, pueda ser llevado a la clara luz del día, más despertaremos del estupor inerte en el que fuimos sumergidos en el pasado. Y más nos liberaremos asimismo de los mandatos instintivos de la naturaleza, y de lo que Levi Brühl llama la participación mística. Esta frase expresa la peculiar unidad que el hombre primitivo sentía y disfrutaba con la naturaleza, esa participación en la inconsciencia de la naturaleza que se perturbó cuando la evolución de la mente se volvió evidente, una furtiva serpiente en el idílico jardín del Edén. Pero la humanidad, en su conjunto, a pesar de miles de años de evolución, no se ha liberado de esta sujeción a la inconsciencia de la naturaleza. No es muy frecuente encontrar individuos que se hayan dado cuenta del engaño y la carga con la que vivían, y que, en consecuencia, hayan intentado liberarse de los lazos que hasta entonces los limitaban. Cualquier sistema que reconozca estos niveles inconscientes profundos de consciencia y vitalidad, y que insista, además, en ese reconocimiento, colabora en la evolución de la humanidad. La llamada cruz cabalística, considerada como un preámbulo a una labor más seria y difícil, señala justamente ese despertar de otros niveles de consciencia y la necesidad de ponerlo ese en funcionamiento dentro de la psique humana. No solo esto, sino que además, reconoce que estos niveles de energía y consciencia recién despertados, pueden ser profundamente perturbadores para el principiante que emprende el viaje de descubrimiento. Por consiguiente, es esencial que no solo se despierten, sino que, además, sean reconocidos y equilibrados. Este es también un objetivo que cumple la cruz cabalística. Debo añadir unas palabras antes de proceder a la descripción de la técnica concreta y de su puesta en práctica. La tradición sostiene que las palabras pronunciadas deben ser vibradas y no simplemente vocalizadas. Es decir, el estudiante debe descubrir por sí mismo esa manera de susurrar o de pronunciar las palabras que hace que se produzca una vibración. Algunos creen que decirlas con voz aguda y chillona es lo que mejor se adapta a la ocasión. Otros, entre quienes me incluyo, mediante la experimentación y las frecuentes pruebas han averiguado que un tono moderadamente grave, ligeramente más alto que la forma corriente de hablar, es lo más adecuado para producir la vibración deseada. Hay que vibrar cada sílaba en el mismo tono, sin acentuar unas a costa de otras. La prueba de que la vibración está bien hecha, por extraño que parezca, es que resuena en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Cuando se hace vibrar una palabra enérgicamente, pero no necesariamente en voz alta, se experimenta una sensación de hormigueo en todas y cada una de las células y de los nervios, y parece que, sobre todo en las manos y en los pies, cada átomo y cada célula están vivos y en estado de rápida vibración. Poco más se puede decir sin una demostración experimental. Pero es una cuestión tan simple que no debería entrañar ninguna dificultad. La teoría metafísica implicada es que, mediante la vibración, la formación concreta del sistema mente-cuerpo puede cambiarse y renovarse. Es decir, los creadores del sistema invitan a considerar el hecho de que, en un periodo de 7 años, el cuerpo sufre un cambio biológico completo y, durante ese tiempo, renueva totalmente su estructura celular. La técnica vibratoria, por consiguiente, acelera la expulsión de los tejidos muertos y de las moléculas y las partículas superfluas. Así, al absorber las nuevas mientras la atención se centra en la expansión del campo de la consciencia, se crea un cuerpo purificado a través del cual puede funcionar más fácilmente la consciencia superior. Es básicamente una cuestión de táctica. Por una parte, uno podría dedicarse únicamente a la labor de ampliar el campo de consciencia, dejando al sistema corporal totalmente fuera del marco de este proceso purificador. O, por el contrario, podríamos dedicar todo el tiempo y la atención únicamente a la producción de ciertos cambios corporales, tal como hacen algunos hatha yogis orientales,
sin atender a la evolución de su consciencia. La magia, muy sensatamente, combina las ventajas de ambos puntos de vista, eliminando los rasgos peligrosos y dañinos comunes a los dos. Siempre muy saludablemente, prefiere el sendero medio entre los dos extremos. Al practicar la cruz cabalística, es conveniente ponerse mirando hacia el este, el lugar por donde sale el sol. La Yejidá se ha identificado siempre con la sabiduría y con la iluminación, y ambos conceptos espirituales han sido siempre determinados y definidos en términos de luz. Es por el este por donde emerge la luz. Permaneciendo inmóvil, con los ojos cerrados, y eso facilita la concentración, hay que esforzarse por contemplar la naturaleza de la Yejidá, que es por definición la quinta esencia de la luz, de la vida, del amor y de la libertad, y estas son las cualidades de la esencia de la mente, que es intrínsecamente pura. Algo importante que no hay que olvidar es que, en el simbolismo mágico, al igual que ocurre con la psicología, los diversos principios psíquicos tienen una correlación espacial en el cuerpo humano. Es decir, ciertos principios se corresponden, o tienen una afinidad especial, con ciertos órganos o partes del cuerpo. Este hecho se halla al alcance de la experiencia de todo el mundo. La emoción se considera casi siempre asociada con el corazón, la razón con la cabeza, la pasión con los genitales. La tradición mágica simplemente clasifica y amplía de forma considerable esta serie de afinidades. Mientras se analiza la Yejidá, reconociendo que representa la libertad y que su naturaleza es la luz misma, hay que esforzarse por visualizar justo encima de la coronilla una esfera de luz. El simbolismo sitúa esta esfera encima de la cabeza porque, aunque la Yejidá es la raíz de la parte consciente del hombre, es un principio de cuya presencia la mayoría de nosotros nunca ha sido realmente consciente. Esto no significa negar su existencia, sino solamente afirmar nuestra ignorancia. Además, este simbolismo mágico, que, dicho sea de paso, es del mismo tipo que el usado por el inconsciente, también afirma que este genio divino, siendo el principio interno más elevado del que no tenemos todavía consciencia, no se ha encarnado totalmente en nuestro interior. Es decir, es una potencia que planea sobre nosotros, un principio que el género humano solo será capaz de entender plenamente dentro de miles de generaciones. El consenso de opinión autorizada mantiene, sin embargo, que este principio potencial que se cierne, real o metafóricamente, sobre el individuo existe, sin lugar a dudas, y que el correlativo psíquico de tal estado de suspensión es un centro que se halla justo encima de la coronilla. Esto nos puede parecer fantástico al principio. Pero todo intento por justificarlo o defenderlo resultaría inútil. Si yo fuera llamado a declarar ante un tribunal de crítica intelectual, lo único que recomendaría es que se siguiera la práctica como un determinado experimento científico, y que se experimentaran sus resultados. Por consiguiente, que el estudiante considere a su genio divino, el centro de su inconsciente, como partícipe de la naturaleza de la sabiduría, el amor y la luz, y visualice su esfera de actividad como si tuviera una afinidad con la zona situada inmediatamente sobre la cabeza. Tras algunos segundos de callado recogimiento, que levante la mano por encima de la cabeza, y luego la baje a la frente mientras vibra la primera palabra ata, como para afirmar formalmente la presencia de dicho genio. La mano empleada se lleva después en línea recta hacia abajo, a la región del diafragma. Hay que vibrar entonces la palabra Malhut. Al mismo tiempo, debemos dejar que la mente considere el hecho de que, siguiendo la mano, una corriente de luz desciende desde arriba, un rayo de luz brillante e ininterrumpido que atraviesa el cuerpo de parte a parte. Se forma así un rayo de luz que se extiende desde la coronilla hasta las plantas de los pies. En realidad, Malhut, la última sefirá, corresponde a los pies. Por conveniencia, sin embargo, tocamos el pecho o el plexo solar, pero sabiendo que es a la zona de los pies a la que, de hecho, nos estamos refiriendo, y a la que se dirige el rayo de luz. Esto constituye la primera mitad del ejercicio. Hay que hacer aquí una breve pausa de algunos segundos para visualizar y sentir, tan profundamente como sea posible, la presencia del brillante rayo de luz. Después, trasladando la atención desde el pilar central de luz al hombro izquierdo, el estudiante debe considerar que en dicha posición existe un enorme depósito de energía y vibrar la palabra Vegedola. En este punto se inicia un rayo de luz que, una vez visualizado, penetra en el pecho hasta alcanzar el hombro derecho, momento en el que se vibra la palabra Vegeburra. Así queda formulado el rayo horizontal o la barra horizontal de la cruz de luz. El primer gesto trazó un rayo de luz de la cabeza a los pies,
mientras que el segundo lo hizo de hombro a hombro. Mientras se entrelazan los dedos sobre el pecho y se vibra la palabra final Leolam, amén, hay que esforzarse por ver realmente la cruz de luz en el interior de uno. Son muy pocos los que pueden esperar un éxito inmediato en sentir esto, en conseguir la sensación vibrante de una cruz de luz latiendo en su interior. Se requiere una práctica persistente antes de que esta sensación llegue a hacerse evidente. Este es un paso significativo, que marca una determinada fase en el crecimiento. Tal vez se necesite algo de práctica preliminar en el arte de la visualización, lo mismo que para adquirir la habilidad de pronunciar los nombres de forma que el sonido parezca vibrar en un punto determinado. Cuando se logra, el nombre puede ser vibrado a voluntad en la cabeza, en las palmas de las manos, en los muslos, en los pies, o en cualquier otro lugar. A medida que se va consiguiendo esta capacidad, al tiempo que la sensación de la cruz de luz se va volviendo más marcada y definida, puede ampliarse el principio del ejercicio. Es decir, antes de visualizar el centro de luz sobre la cabeza, el estudiante debe esforzarse por ampliar la esfera de su consciencia. Esto significa que debe intentar imaginar con los ojos cerrados que el cuerpo crece y crece hasta volverse mucho más alto. Ha de formular en su propia mente que su forma física aumenta, de manera que la cabeza gradualmente toca el techo, pasa a través del tejado y así sucesivamente hasta llegar finalmente a convertirse en una gran figura con la cabeza en las nubes y los pies firmemente posados sobre la tierra. De hecho, desde este exaltado punto de vista, la tierra parece un pequeño globo debajo de los pies. Cuando haya logrado esta sensación de expansión, que puede estar acompañada de un elevado sentido de conciencia o de éxtasis, entonces debe visualizar durante la primera vibración cómo el rayo de luz desciende de los cielos a su cabeza, lo atraviesa, e ilumina finalmente la zona de sus pies que están fijos sobre la tierra. Entonces obtendrá una sensación de expansión definida, que confiere a los gestos de la cruz cabalística un sentido mucho más vital y significativo. La necesidad de esta expansión astral se basa en el hecho de que los antiguos sistemas místicos sostienen que la naturaleza trascendental del hombre, la esencia de la mente, es infinita por naturaleza, es un vacío positivo del que no se puede predicar ninguna cualidad. Como dice una escritura oriental, el ilimitable vacío del universo puede contener miríadas de cosas de diversas formas y figuras, como el sol, la luna, las estrellas, montañas, etc. El espacio las abarca a todas, y lo mismo sucede con el vacío de nuestra naturaleza. Decimos que la esencia de la mente es grande, porque abarca todas las cosas, ya que todas las cosas están dentro de nuestra naturaleza. La enseñanza de cómo ampliar la consciencia, o de formular una forma astral de proporciones gigantescas que se yergue solitaria en el espacio, conteniendo en sí todas las fuerzas y mundos del universo entero, es una puesta en práctica literal del postulado metafísico anteriormente citado. Además, en algunos de los pocos fragmentos herméticos que se conservan, hay consejos similares. En realidad, establecen el proceso técnico de forma tan perfecta que no puedo dejar de reproducirlo aquí: hazte crecer hasta una altura inconmensurable, liberándote de todo cuerpo, y vence al tiempo convirtiéndote en eterno, y así conocerás a Dios. No hay nada imposible para ti. Considérate inmortal y capaz de todo, conviértete en más alto que toda altura y en más bajo que toda profundidad para serlo todo a la vez, en la tierra, en el mar y en el cielo. Piensa que estás siendo engendrado, que estás en el útero, que eres joven, que eres viejo, que has muerto y que estás más allá de la muerte. Percibe todas estas cosas al mismo tiempo y conocerás a Dios. Pero si encierras tu alma en el cuerpo, y te humillas y dices, no sé nada, no puedo hacer nada, temo al mar y a la tierra, no puedo subir al cielo, no sé lo que fui o lo que seré, entonces ¿qué tienes que ver con Dios? Corpus Hermeticum 11.2. Algo así puede leerse en los escritos de Plotino. Ante un acontecimiento de cualquier tipo, metafísico, psicológico o incluso intranscendente, solo la práctica constante determinará si tiene validez, o si se trata de falsas ilusiones procedentes de mentes desequilibradas. La prueba final debe ser pragmática, lo mismo que ocurre en la ciencia. Se comprenderá ahora por qué he afirmado antes que esta práctica resulta esencial en todo el trabajo mágico. De hecho, es tan importante que debería preceder o formar parte de cualquier conjunto de ejercicios mentales. Y puesto que su intención es la de unir la personalidad con las verdaderas fuentes de la vida, de forma que en cualquier caso éstas tengan una especie de canal abierto para su entrada en la consciencia, su importancia no puede ser subestimada.
No hay que creer que si alguien realiza ocasionalmente la cruz cabalística va a tomar conciencia de inmediato de la esencia secreta del inconsciente, de la llama que arde en el centro de cada hombre. Es obvio que quien corre no puede leer. Lo que quiero decir es que la continuación en forma de práctica regular trae consigo un reconocimiento del ser trascendental. O, para decirlo de otra forma, se formula un puente entre el consciente y el inconsciente, permitiendo que la mente se haga más porosa a las cosas divinas. Paulatinamente y casi de forma imperceptible, el estudiante llegará a ser consciente de la inspiración de su genio superior. El principal error por parte de los primeros autores que escribieron sobre magia y mis primeros esfuerzos literarios están también incluidos en el campo de estos escritos será que constantemente hablaban de éxtasis e iluminación divina y de viajes de deleite espiritual. Estas pueden ser verdaderas experiencias para el estudiante más avanzado o evolucionado. Pero para el individuo medio no tienen mucho significado. Lo que sucede realmente es que se establece una conexión gradual de un nivel de consciencia con el siguiente. Este, a su vez, se vincula con otro y así sucesivamente. Hasta que, al final, la consciencia ordinaria se impregna con la presencia de las facultades divino-creativas que han venido a fertilizar su intolerable esterilidad. Esta nueva consciencia señala el final de aquella sensación interior de esterilidad y frustración. Este es, en una palabra, el 89 principio explicativo de la fraseología mística que habla de unión con Dios, bodas espirituales, nupcias alquímicas, etc. En otras palabras, lo que sucede es que se aprieta el embrague suavemente. De este modo, no se produce un violento cambio de marchas. Se da únicamente un cambio lento e imperceptible a otra velocidad o ritmo de vibración, es decir, a otro modo de funcionar. La consciencia cotidiana se hace más refinada y sensible, despierta a nuevas posibilidades, exhibiendo una comprensión y una intuición de la vida y de la experiencia como nunca antes había tenido. Se desarrolla una gran tolerancia. Y donde anteriormente solo había egocentrismo y desinterés por todo aquello que no afectara a los problemas personales, se manifiesta ahora una empatía y un sentido de preocupación totales por los problemas del hombre. Estos son pruebas, datos experimentales abiertos a todos, hechos que solo son de valor para aquel en quien se despierta esa consciencia por medio del esfuerzo persistente. Para nadie más tiene la más mínima validez. La cruz cabalística sirve también de preámbulo para otro ejercicio. Este se denomina el ritual menor del pentagrama. Esta es su secuencia. 1. Haz la cruz cabalística. 2. Colócate mirando hacia el este. Extiende la mano derecha sosteniendo una daga. Traza un pentagrama de tierra. Vibra la palabra Yodebawe. 3. Con el brazo todavía extendido y sosteniendo la daga gira hacia el sur. Dibuja otro pentagrama exactamente igual al anterior y vibra la palabra Adonai. 4. Después gira hacia el oeste y traza el pentagrama. Vibra EIE. 5. Gira hacia el norte. Traza el pentagrama y vibra. Agla. 6. Ahora vuélvete otra vez hacia el este. Extiende los brazos en forma de cruz. 7. Di, delante de mí Rafael. 8. Detrás de mí Gabriel. 9. A mi derecha Miguel. 10. A mi izquierda Uriel. 11. Pues delante de mí arde el pentagrama. 12. Y detrás de mí brilla la estrella de 6 puntas. 13. Ahora vuelve a hacer la cruz cabalística. La función de este ritual, aunque capaz en sí mismo de extenderse en otras direcciones, es sobre todo de destierro. Su objetivo es eliminar de la esfera mental aquellas cualidades o sensaciones que el ego crítico juzga innecesarias. El principio en el que se basa es que un sistema de vibración puede actuar sobre el organismo humano de forma purificadora y fortalecedora. Cada molécula, cada célula, tanto astral como mental o física, se ve afectada por el ritual, ya que la base de toda actividad psicofísica del hombre está oculta en esos centros de energía y de fuerza espiritual. Estos puntos microscópicos o mónadas, son los micropuntos sensibles de la consciencia espiritual, cada uno de ellos una yejida o un ello, para su propio sistema particular o su pequeño universo. En la realidad de su existencia y de su función está basado el sentido más profundo de la individualidad del hombre, y también de la materia. Mente y cuerpo no son dos cosas separadas, sino manifestaciones duales de una sola y la misma unidad desconocida.
El resultado de la celebración de la cruz cabalística, de la vibración de los nombres divinos, de la formulación de los 4 pentagramas y de la invocación de las formas de los arcángeles en los 4 lados, es que los elementos más densos son gradualmente expulsados de la esfera de la sensación. Para ocupar su lugar, se atraen a la esfera personal otras partículas más sensibles y más refinadas, con un grado superior de sustancia espiritual, que son infundidas con el carácter y la naturaleza de la propia constitución física y psicológica. La naturaleza de estas nuevas partículas es tal que no impide el libre flujo de la libido, o, dicho de otro modo, de la energía e inspiración de los niveles subyacentes del inconsciente hacia la consciencia superficial del hombre. De esa forma, tiene lugar una verdadera purificación, permitiendo que la influencia del genio superior penetre en el cerebro refinado y poroso y difunda a través de toda la personalidad una mayor intuición y un gusto y una apreciación de la vida más intensa, aportando todo ello una mayor capacidad para hacerle frente. El ritual en sí mismo no es un movimiento simple, sino que está compuesto de varias fases. La primera es la cruz cabalística ya explicada. La segunda consiste en el trazado de un círculo restrictivo, que viene señalado en cada uno de los 4 ángulos o puntos cardinales por un pentagrama. La tercera, es la invocación de los arcángeles guardianes. La cuarta es la repetición del gesto de apertura. Una vez expandida la consciencia, y tras haberse visualizado a sí mismo en forma de una imponente cruz de luz, el estudiante se pondrá mirando hacia el este de su habitación, extendiendo la mano derecha hacia adelante. Se suele emplear una daga de doble filo con la empuñadura en forma de cruz, pero eso no tiene mucha importancia para el principiante, los dedos son suficientes para esta labor. Para trazar el pentagrama se lleva el brazo extendido hacia el lado izquierdo, hasta un punto frente a la persona, que se corresponde con el centro del muslo. Luego mueve el brazo hacia arriba hasta un punto que se corresponde con la parte superior de la cabeza. Lo baja por la derecha hasta la mitad del muslo derecho. Todo este movimiento habrá descrito una amplia, 5, invertida, de unos 90 centímetros de altura. Ahora mueve el brazo extendido hacia la izquierda, hasta un punto ligeramente por encima del hombro izquierdo. Después lo lleva horizontalmente hasta un punto justo sobre el hombro derecho y después oblicuamente hacia abajo, al mismo punto de partida. Todo esto puede parecer difícil y complejo, pero en la práctica es muy fácil. Si se dibuja en un papel una estrella de 5 puntas, se verá con una simple ojeada el sentido de las direcciones indicadas. Si las he detallado tanto es porque, aunque parezca increíble, el autor se ha encontrado con algunas personas que realizaban los gestos más extraños en la creencia de que estaban trazando pentagramas. El único punto a recordar es que hay que hacer una figura bastante grande, de unos 90 centímetros. Y, sobre todo, tiene que ser un pentagrama bien proporcionado, no deformado ni excéntrico. Tal vez para conseguirlo se necesite un poco de práctica, en particular con la diagonal final que completa el gesto para terminar exactamente en el mismo punto desde el que partió la línea inicial ascendente. Todo esto es bastante sencillo. Pero este no es más que el aspecto físico del ejercicio. En la práctica se pide más al practicante. Mientras traza los pentagramas con el brazo extendido, su facultad visualizadora debe estar bien activa y alerta. Deberá esforzarse por imaginar estos 4 pentagramas como figuras en llamas con una tonalidad azul dorada similar a la producida al quemar alcohol metílico. Después de completar el trazado físico de la figura, debe ser capaz de percibir con el ojo de la mente, y con los ojos cerrados, los pentagramas ardiendo intensamente delante de él. Naturalmente, esto requiere mucha práctica. Y, salvo para aquel cuya capacidad de visualización está ya muy desarrollada, desafortunadamente es una facultad muy difícil de adquirir. Únicamente con el esfuerzo y la práctica continua podrán desarrollarla. Así, la primera fase del ritual es la visualización del pentagrama mientras se traza con los dedos o con una daga. Cuando se vuelve al punto inicial de cada pentagrama hay que hacer una pausa e, imaginando un punto central en la figura, llevar el brazo hasta dicho centro, atravesándolo o cargándolo enérgicamente con la daga extendida. Es entonces cuando hay que vibrar el nombre divino, con calma y uniformemente. Basta con vibrar cada nombre una sola vez. Cada uno de estos 4 nombres asociados con un pentagrama en un punto cardinal diferente tiene que ser vibrado precisamente del mismo modo que se ha indicado para los nombres relacionados con la cruz cabalística. Hay que esforzarse por sentirlo en nuestro interior. También hay que visualizar que, al ser vibrado,
la energía del nombre se desplaza a través del centro del pentagrama hasta el mismo límite del punto cardinal correspondiente. Este mismo procedimiento es el que hay que seguir en cada punto, con la única variación del nombre usado. Como podrán observar, cada uno de estos nombres está compuesto por 4 letras. En el sistema místico de los antiguos cada nombre era atribuido a cada uno de los 4 elementos que componen nuestra naturaleza en sus 4 modos de actividad posibles, y el ritual tiene un efecto directo sobre esos elementos. Sería muy largo y no serviría de mucho extenderme aquí sobre la razón por la cual ciertos nombres se asociaron con ciertos puntos y no con otros. Baste decir por el momento que la tradición los ha considerado efectivos para el fin perseguido y que el trabajo experimental de estudiantes modernos ha confirmado la exactitud de esta asociación psicológica. Quien desee profundizar más en el tema y quiera conocer el sistema por el que se atribuyen nombres simbólicos a ciertos puntos o a las 10 sefirot, hallará más información en el Árbol de la Vida, en Mi Aventura Rosacruz, y en La Aurora Dorada. Una vez trazado el último pentagrama en el norte, el estudiante vuelve, manteniendo todavía extendido el brazo, hará relampaguear y resplandecer su túnica, dando la impresión de un tornasolado. Puede parecer también que una brisa suave sopla desde detrás de la figura moviendo su túnica. En el sur, la forma del arcángel a imaginar tendrá predominantemente un color rojo encendido, tocado aquí y allá por intensos destellos de color verde esmeralda. En su mano se verá levantada una espada de acero, mientras pequeñas lenguas de fuego lamerán la tierra parda junto a sus pies desnudos. Se sentirá una intensa radiación de calor emanando de Miguel. Las características acuáticas marcarán la naturaleza de Gabriel en el oeste, y su color será un azul contrastado con naranja. Sostiene en alto un cáliz azul de agua. A veces parecerá estar de pie sobre un torrente de agua transparente. Otras veces puede parecer que hay una pequeña cascada detrás de la figura, derramando torrentes de agua en el templo o en la habitación. En el norte, el ángel Uriel parecerá estar de pie sobre tierra muy fértil, con pastos y trigales a sus pies. Sostendrá gavillas de trigo en sus manos extendidas, y en su conjunto los colores predominantes serán una mezcla de cetrino, oliva, bermejo y algo de negro. Y esta es la técnica a emplear aquí respecto a estas figuras mágicas o telemásticas de los arcángeles, una vez que se han vibrado los nombres apropiados y que se ha percibido de alguna manera la presencia del tipo adecuado de energía espiritual fluyendo a través de las figuras, y después imaginar que la emanación procedente del arcángel penetra y limpia nuestra personalidad. Es decir, en el este y desde detrás del arcángel Rafael se debe sentir un viento o brisa suave que, atravesando todo el cuerpo, se lleva todo signo de impureza. De Miguel se debe sentir, creciendo en intensidad, un poderoso calor que quema y consume totalmente cualquier mancha que perturbe la personalidad. Hay que sentir esta purificación como una consagración al servicio del yo superior. La misma técnica debe aplicarse a Gabriel en el oeste, salvo que aquí uno es purificado con agua, mientras que del norte nos llega la estabilidad y la fertilidad de Uriel, el arcángel de la tierra. Soy consciente de que esto suena bastante complejo. Pero con la práctica todo el ejercicio resultará bastante fácil. En primer lugar, el estudiante ha de reconocer que un sabio conoce la forma de limitarse a sí mismo. Al principio, se limitará a tratar de dominar la parte mecánica del ritual, sin hacer referencia a la técnica. Es decir, su cometido será aprender el ritual de memoria, de forma que no haya dudas sobre qué nombre corresponde a cada punto concreto. Después, deberá estudiar cada fase por separado, hasta conseguir la destreza y la habilidad suficientes. Entonces deberá familiarizarse con la sensación de ampliación de la consciencia y con visualizar el rayo de luz descendente que forma una enorme cruz radiante dentro de él. Una vez conseguido este objetivo, y dominando ya el trazado de los pentagramas perfectamente geométricos en el aire, la próxima tarea será lograr una clara formulación de los pentagramas luminosos, y vivificarlos mediante la vibración de los nombres divinos apropiados, que se lanzan a través de ellos. La próxima fase es la técnica de la purificación mediante la ampliación de la consciencia mientras se rodea de las grandes figuras mágicas de los arcángeles. El paso final es visualizar, antes de hacer la cruz cabalística de nuevo, un pentagrama de fuego ardiendo en el pecho atrás, en la espalda, hay un hexagrama, con su triángulo descendente de color azul y el ascendente rojo, estando ambos triángulos entrelazados entre sí. Espero que el estudiante no se asuste ante esta gran cantidad de indicaciones, pues puede estar seguro de que el ejercicio no es ni tan oscuro ni tan temible como parece.
La práctica lo perfeccionará y la comprensión del objetivo a lograr aportará la suficiente confianza para permitirle seguir adelante hasta que adquiera un dominio total de esta técnica. De este modo, una vez que la mente se ha sosegado y el cuerpo y el aparato emocional se han purificado, la consciencia de los grados ocultos o niveles del ser puede ascender suave y gradualmente y manifestarse a las propias percepciones, ayudando así en el crecimiento interno, en la conquista de la ignorancia y en la adquisición del autoconocimiento. Antes de acabar este capítulo solo me queda dar una serie final de instrucciones relacionadas con esta práctica. Una vez que haya adquirido la destreza en la exacta ejecución de este ritual menor del pentagrama, el estudiante podrá intentar realizar el ritual completo en su mente. Sentado cómodamente en una silla, mirando hacia el este, se esforzará, sin elevar excesivamente la voz o incluso sin vibración audible, por ampliar la forma de su esfera de sensación y por hacer descender la luz de su yo superior sobre él. Se imaginará también a sí mismo en pie, moviéndose hacia el este y trazando los pentagramas sin mover físicamente el brazo, haciendo vibrar silenciosa o mentalmente las palabras mágicas apropiadas. Y del mismo modo en lo que respecta a los arcángeles. El simple esfuerzo de visualizarlos y pronunciar mentalmente sus nombres invocará las figuras y llamará al tipo de energía que fluirá a través de ellos. Mi única advertencia es no intentar lo que obviamente es una práctica avanzada hasta que no hayan pasado varios meses trabajando en la ejecución física del ejercicio. El autor ha conocido casos de algunas personas que desatendieron este consejo. Su trabajo se volvió muy descuidado y despreocupado y perdieron todas las ventajas que habrían podido obtener del ritual. El ritual astral es, como ya he mencionado, un ejercicio para realizar únicamente cuando se han obtenido buenas dosis de control y estabilidad, resultados que son consecuencia de la dedicación constante a la realización del ritual menor del pentagrama, de forma entusiasta y enérgica, 2 o 3 veces al día durante semanas o meses. En la obra mágica los repentinos esfuerzos entusiastas seguidos de prolongadas épocas de inactividad no sirven de nada. En realidad, tal actitud hacia el tema es indicativa en sí misma de un poderoso conflicto en el inconsciente. Indica que los opuestos son todavía operativos en la esfera mental, y que la flor de oro de la estabilidad y el equilibrio no ha empezado a florecer. El estudiante haría bien en empezar a ser totalmente consciente de este conflicto, determinándose a no dejarse llevar por entusiasmos violentos ni por depresiones igualmente violentas. Sobre todo, debe practicar este ritual tranquilamente y con paciencia. Sea, por tanto, constante, siga con valor y ecuanimidad la celebración diaria del trabajo que ha elegido. Capítulo 4. Estoy totalmente convencido de que antes de poner en práctica el ejercicio del pilar medio se deberían realizar al menos varias semanas de paciente aplicación de ritual menor del pentagrama. En primer lugar, educará al estudiante en algunos pequeños trucos de la rutina y de la técnica mágica, además de hacerle partícipe de la virtud intrínseca del ejercicio, que es purificar y limpiar toda la esfera de la personalidad para que finalmente el yo superior pueda manifestarse a través de un cuerpo y una mente purificados. Si se ha trabajado el ejercicio al menos durante 2 o 3 meses, realizándolo 2 o 3 veces diarias, el estudiante abordará bien preparado las siguientes fases de la magia, y será capaz de hacer frente y acomodarse al incremento de vitalidad y energía que se difundirán a través de él. Se comprenderá ahora lo necesario que es el análisis como trabajo preliminar a la magia. El estudiante ha de haber llegado a una clara comprensión de sí mismo, de sus motivos y de los mecanismos de su mente, y debe estar lo suficientemente integrado para que no exista ninguna disociación ni neurosis grave en el interior de su psique. Pues la presencia en el inconsciente de un poderoso complejo de ideas asociadas, o de una marcada disociación que separe entre sí a dos partes de la psique, tendrá el efecto de un cortocircuito en el flujo de energía generada o liberada por el pilar medio. El resultado probable será una explosión en forma de crisis nerviosa, pudiendo llegar incluso a la destrucción de la estabilidad mental. Se han conocido muchos casos de estudiantes no preparados que han contraído graves enfermedades físicas por haber intentado trabajos de esta naturaleza, aunque es más frecuente que suceda esto al tratar de ejecutar imprudentemente ciertos ejercicios orientales. Algunas de estas desafortunadas personas, cuando la disociación llegó a ser total, sucumbieron a la melancolía crónica o se quitaron la vida. Estas advertencias no pretenden asustar sino tan solo inculcar en el estudiante el sentido de solemnidad que requieren estas tareas. Se trata de una autoconquista con la que nada puede compararse en importancia ni en seriedad. En mi opinión, el ejercicio llamado el pilar medio constituye el marco de todo el trabajo de desarrollo real. Este proceso es la base de la magia.
La defectuosa comprensión de este punto es la base de muchos infructuosos intentos de hacer magia ceremonial y de ejecutar rituales, de los que el público oye hablar de vez en cuando. Incluso estudiantes de magia con muchos años de experiencia han pecado de negligencia a este respecto, así como de falta de recomendación a sus sucesores. El nombre del ejercicio está tomado de la posición de las sefirot centrales del diagrama del árbol de la vida. En este sentido, abarca centros numerados 1, 6, 9 y 10 e incluye también el centro oculto, dibujado mediante líneas de puntos, que está situado entre el 3 y el 4. Por diversas razones no puedo entrar aquí en explicaciones detalladas sobre la filosofía subyacente a esta sefirá oculta, aunque los estudiantes que deseen más información al respecto encontrarán este tema desarrollado en mis libros El Jardín de las Granadas y Mi Aventura Rosacruz. Baste decir aquí que esta sefirá surge, por una parte, de una consideración del proceso de evolución y por otra, de los dos pilares a los que previamente nos hemos referido. Los filósofos antiguos que desarrollaron el sistema creían que cuando el hombre evolucionaba, es decir, cuando desarrollaba el suficiente control sobre sus emociones para permanecer en equilibrio, en un estado de indiferencia a la fuerza dual de los opuestos, desarrollaba en su interior una nueva facultad de discernimiento y una intuición espiritual. Psicológicamente esta idea ha sido comprobada. Pues ya se ha dicho que la excesiva actividad de la mente superficial, el ir de una cosa a otra, impide la creatividad, así como la inercia, la monotonía y la desgana al actuar. En realidad, cualquiera de los dos extremos o modos opuestos de comportamiento y de pensamiento son característicos del hombre no evolucionado. Como dijo un mago, el secreto de la sabiduría solo puede discernirse desde el lugar del poder equilibrado, el lugar entre los dos pilares del templo. El equilibrio en un tercer punto, que neutraliza la violencia de la oscilación del péndulo psíquico que va de un extremo a otro, es consecuencia de cultivar la ecuanimidad, adquiriendo a voluntad la capacidad de estar en reposo o en movimiento, interesado en algo o retraído, y no como resultado de un impulso emocional. Este punto central entre los dos simbólicos pilares opuestos, el lugar del poder equilibrado desde donde pueden observarse correctamente los dos opuestos en funcionamiento, es lo que significa Da'at, que es el nombre de esta misteriosa sefirá. Se trata de un principio realmente oculto, y la palabra se usa deliberadamente, pues en la mayoría de nosotros que no hemos cultivado el difícil arte de evitar los opuestos, el desarrollo de este nuevo principio procede con suma lentitud. Es en realidad un nuevo factor de adaptación o de equilibrio, especialmente entre las dos amplias divisiones de la consciencia, por una parte, el ego con su deseo de ajustarse a la vida moderna en sus condiciones refinadas y antinaturales, y por otra parte, con los niveles superficiales de la vida instintiva, preocupados por cosas primitivas, o relativas a la autoafirmación y a la desenfrenada satisfacción de todos sus caprichos. Es este nuevo factor de ajuste lo que constituye el ímpetu principal de lo que se ha llamado de diferentes formas, en Oriente la flor de oro, y en la Europa medieval el crecimiento de la rosa roja sobre la cruz de oro. Es la piedra filosofal, la medicina de los metales. A las 4 sefirot centrales más el oculto Da'at se les atribuyen nombres divinos los cuales, al igual que en el ejercicio anterior, deben ser vibrados poderosamente y en conjunción con la visualización de diversas imágenes. Permitid que me extienda sobre estos nombres divinos añadiendo que pueden ser considerados como las frecuencias características o como ritmos vibratorios de diversos grados o niveles de consciencia. En su prolongada investigación sobre el conocimiento oculto y el lado secreto de la naturaleza del hombre, los antiguos, que fueron como científicos empíricos al igual que nuestros psicólogos actuales, llegaron a asociar varios valores de sonido y varias frecuencias de vibración con diversas partes del cuerpo, y también con tipos particulares de fuerza magnética y de estratos de consciencia. No es necesario adherirse a ninguna teoría religiosa ni metafísica para poder emplear estos nombres. El sistema se basa únicamente en sus propios méritos. La forma más sencilla de considerar estos nombres es, como explicábamos antes, como ritmos vibratorios. También pueden ser considerados como notas o frecuencias características mediante las cuales se logra el acceso a la consciencia de las diferentes partes de nuestro ser, de cuya existencia no hemos sido conscientes hasta ese momento. Con cada uno de estos 5 centros se asocia un nombre divino para emplearse como fórmula vibratoria. A continuación presentaré sus atribuciones tal como nos han llegado, junto con los nombres tradicionales de la sefirot, y los nombres de los principios activos en la psique humana. La numeración es la misma que aparece en el árbol. 1. Keter Yehida. Ejeye.
Da'at el vínculo. Yod-Vav Elohim. 6. Tifaret Ruach. Yod-Vav Elohabadat. 9. Yesod Nefes. Sadai el Hay. 10. Malkut cuerpo. Adonai Haaretz. Los nombres divinos y los de la Sefirot por supuesto deben aprenderse de memoria, al igual que el esquema de su posición o de su relación con las partes del cuerpo humano. Keter, la primera Sefirá, es un centro de luz y en la cruz cabalística se atribuye a un centro situado ligeramente por encima de la coronilla, o cúspide de la cabeza. Se refiere al genio superior o ello que, sin encamar totalmente en nuestro interior, se cierne desde lo alto como un observador silencioso. Es, para cada uno de nosotros, la fuente de inspiración, libertad e iluminación. Es la propia vida. Dat, la sefirá oculta que se desarrolla en el curso de la evolución al acceder al dominio de nuestras inclinaciones mentales y emocionales, está situada en la nuca. Su posición se localiza en la espina dorsal, debajo del occipucio, 3 o 4 centímetros por encima de la laringe, y su diámetro es de unos 10 centímetros. Se la concibe como un eslabón simbólico, autoinducido y autocreado, entre el genio superior por una parte, y por la otra el ego, el yo consciente al que se refieren las características agrupadas en Tomo a Tiferet. En el pilar medio, Da'at conecta las facultades superiores con el ego, Keter con Tiferet. Esta última sefirá está situada en la zona del corazón y su esfera se extiende aproximadamente desde el diafragma o plexo solar hasta la espina dorsal. Podemos imaginar que su centro se halla en la parte inferior del esternón y que su diámetro es de unos 15 centímetros. Por debajo de Tiferet está Yesod, centro ubicado en la zona ocupada por los órganos reproductivos, y sus dimensiones son más o menos las mismas que las de Tiferet. El centro final es Malhut, que corresponde a los pies y con la experiencia se verá que los tobillos son la periferia de una esfera de unos 10 centímetros de diámetro, cuyo centro está en las plantas de los pies. El ejercicio del pilar medio se realiza partiendo de la posición vertical, con las manos en los costados, los ojos cerrados, inspirando y expirando acompasadamente. La mente debe estar tranquila, serena e inmóvil. Cuando nos hayamos familiarizado con el ejercicio podemos también hacerlo sentados o tumbados. Una vez cumplidas estas condiciones preliminares el estudiante puede empezar a trasladar su atención a la región sobre la cúspide de su cabeza o coronilla, esforzándose por visualizar allí una esfera de luz blanca. Conseguirlo puede llevar algo de tiempo. También pueden necesitarse varios intentos antes de que se produzca la más mínima percepción de este centro. Pero cuando se logra, hay que contemplarlo con cierta devoción y observarlo como si fuera la correspondencia del núcleo vital del propio ser. Esta actitud de devoción aviva el centro considerablemente, y la sensación de luz y energía, que son las primeras vías sensibles a través de las cuales se puede adquirir esta fase superior de consciencia, se amplían notablemente. En este momento hay que vibrar el nombre Eye. Este es un nombre divino hebreo que significa, yo soy, o más exactamente, yo seré, lo cual es una afirmación que en realidad abarca todo lo que uno puede decir verdaderamente de sí mismo. Todas las demás características y cualidades no pertenecen a su propia naturaleza intrínseca sino a los medios y a las capas de consciencia a través de las que funciona. Siendo constante en la contemplación de esta fuente de energía e iluminación, a continuación hay que esforzarse por sentir que un rayo de luz penetrante se dirige hacia abajo, hacia la nuca. Allí se ensancha, ampliándose para formar un centro brillante similar, aunque de diámetro más pequeño, al situado por encima de la cabeza. Aplicando entonces la misma técnica vibratoria a la vez que medita en que esta no es su propia divinidad sino el eslabón consciente o punto de contacto con su ego, el estudiante debe sentir de nuevo la radiación de energía y vitalidad. Esta ha de ser tan marcada y poderosa que la vibración de la energía deberá sentirse como una sensación casi física en las palmas de las manos, y es probable que también se note una sensación de escozor en la cabeza y en el cuello. Además debería experimentarse una indescriptible sensación de serenidad y paz mental, lo cual no es un logro insignificante, en estos días de vida profesional y de relaciones sociales tan ajetreadas. Después de haber vibrado varias veces el nombre apropiado, el haz de luz debe bajar ahora al corazón o zona del plexo solar, y desde allí irradiar un calor y una sensación de energía muy claros, como si surgieran de un sol interno. También aquí se vibrará lentamente un nombre, de forma tal que como se conseguirá con la práctica, este explote precisamente en el área física que estamos contemplando y no en otra.
Deberá sentirse que vibra en la zona situada entre el diafragma y el punto opuesto de la espina dorsal. Ahora vamos a contemplar la zona de los órganos reproductores. Se visualiza la esfera de luz y se vibra el nombre, usando la misma técnica que antes y notando cuidadosamente la reacción que tiene lugar en la consciencia. Una vez dedicados varios minutos a despertar este centro y a vitalizarlo, hay que dirigirse a los pies, donde se verá que el centro mágico despierta con bastante facilidad. En realidad se descubrirá que la mera contemplación de Keter, el centro situado por encima de la cabeza, por acción refleja pone en funcionamiento a Malhut, siendo estos los dos polos, el superior y el inferior, del pilar medio. Esta es la técnica, muy brevemente explicada. Poco se puede añadir que el estudiante entusiasta no pueda descubrir si se aplica a ella. Si se dedican unos 5 minutos a la contemplación de cada una de las sefirot de la columna central, el ejercicio llevará aproximadamente de 25 minutos a media hora. Y seguramente no hay hoy en día nadie tan ocupado que no pueda dedicar al menos media hora diaria a esta tarea de autodominio y de cultivo de la percepción espiritual, así como a la búsqueda de su propia naturaleza divina. Mi plan personal de instrucción, desarrollado hace unos 3 años, consistía en realizar este ejercicio sentado junto al estudiante al cual había decidido enseñar. Empleaba el principio de inducción. Yo creía que poniendo en funcionamiento los centros dentro de mi propia esfera de sensación, mientras que a veces, aunque no siempre, sostenía la mano del estudiante, los centros latentes de éste reaccionarían y funcionarían por simpatía o reflejo. En una palabra, era un tipo de iniciación que podía, en verdad, llegar a ser muy fuerte. Descubrí que, mientras que el estudiante medio tardaba cierto tiempo en hallar la mejor manera de producir los resultados deseados con el pilar medio, los pocos estudiantes que yo había iniciado de esta forma eran capaces de realizar el ejercicio inmediatamente después y con bastante éxito, incluso lejos de mi presencia y de mi influencia. Mientras trataba de perfeccionar un rito de iniciación desde un punto de vista puramente individual, uno de los métodos que descubrí fue combinar la fórmula del pilar medio con una ceremonia real. Es decir, al invocar ceremonialmente una fuerza espiritual mediante el apropiado ritual del pentagrama o del hexagrama, vibrando nombres divinos convenientes, y realizando el pilar medio en una habitación o en un templo cargado poderosamente con la manifestación de esta fuerza espiritual, el resultado era de lo más efectivo y era definitivamente percibido por la consciencia. Para este propósito resulta ideal una ceremonia sencilla que invoque las corrientes divinas y arcangélicas de fuerza elemental, usando invocaciones compuestas de pasajes inspirados extraídos de diversas escrituras sagradas. Este método no solo resulta efectivo para proporcionar al neófito una introducción a la luz de su propio genio superior y al reino de la magia, sino que constituye una técnica suprema de autoiniciación. Sobre un tema sencillo se pueden realizar variaciones diversas. Y el propio ingenio del estudiante y su aspiración espiritual le permitirán idear nuevos métodos con los que emplear las técnicas descritas anteriormente. Habrá algunos que propongan ciertas teorías como la de la sugestión, al sugerirles yo, conscientemente o no, a esos estudiantes que había centros mágicos en su propio sistema, su inconsciente aceptó mi indicación y produjo el resultado anhelado. Otros, a su vez, susurrarán la palabra, telepatía, argumentando que yo proyecté, aunque tal vez no deliberadamente, ciertas ideas sobre sensaciones de mi mente a la del estudiante, que fue influenciado de este modo en contra de su propio criterio o de su escepticismo. Con ninguno estoy totalmente de acuerdo, aunque puede que en ambos casos haya algo de verdad. Ninguno de ellos responde a los hechos de la experiencia. Y yo únicamente puedo sugerir que estas personas harían mucho mejor en aplicarse celosamente a un poco de trabajo experimental antes que perder el tiempo en vanas explicaciones y teorías. Algunos notarán que este ejercicio se corresponde en algunos aspectos con el sistema de los chakras del yoga. Sin duda existen correspondencias entre ambos, pero hay varias diferencias muy importantes. La primera, que no la más importante, es el número y la posición de los centros. Pero esto no requiere discusión. Lo fundamental es que el enfoque es totalmente diferente. La técnica del yoga inicia su meditación desde el chakra inferior y trabaja hacia arriba hasta el sahasrara situado por encima de la cabeza. Por el contrario, en el sistema occidental del pilar medio se empieza desde lo más alto y se procede hacia abajo. En una palabra, el ideal occidental no es escapar del cuerpo, sino implicarse cada vez más en la vida para experimentarla de forma más adecuada y llegar a dominarla. El ideal es hacer bajar a la divinidad para que, enriquecida la propia humanidad, ésta pueda ser asumida en la divinidad. Es decir,
el sistema empieza siempre por el centro real de funcionamiento, el genio superior que, por definición, está eternamente en contacto con cualquier deidad infinita que pudiera existir. Es decir, mediante la yejida tenemos acceso inmediato a toda la inspiración dinámica y a toda la energía espiritual del inconsciente colectivo. La hipótesis mágica hace corresponder el genio superior del hombre con la posible relación de Dios con el universo. Es decir, siendo el hombre el microcosmos del macrocosmos, un reflejo del cosmos constituye un universo en sí mismo, un universo regido y gobernado por su propia divinidad. Así, cualquier trabajo mágico que se realice debe estar siempre de acuerdo con los dictados y bajo la vigilancia del genio superior. Y ya que, al principio, no hay un método inmediato de comprender si un esfuerzo mágico concreto tiene la aprobación, por decirlo de un modo simple e infantil, del yo superior, la única línea de actuación del estudiante debe ser situarse a sí mismo en línea recta con el genio. Esto se consigue invocándolo al principio de cualquier trabajo mágico y confiando en que uno mismo se convierta en un instrumento de su sabiduría y entendimiento. El primer movimiento del pilar medio, así como el de la cruz cabalística, que es un medio rápido de obtener el mismo resultado, consigue precisamente eso. Dado que la fuente de la vida y el amor se ha concebido siempre en forma de luz, el paso preliminar es percibir esa luz sobre nosotros, la emanación del genio superior o el centro directo a través del cual se manifiesta este último. Los pasos restantes están pensados para abrirnos al descenso de la divinidad, para que la luz descienda a la personalidad. Quiero resaltar que en esto radica la principal distinción entre el sistema de chakras del yoga hindú y el ejercicio mágico del pilar medio. Al principio, este descenso de luz se caracteriza por una creciente sensación de poder y de vitalidad. Progresivamente se amplía hasta convertirse en serenidad y control emocional junto con un equilibrio mental, seguidos por una gradual expansión y aumento de todo el horizonte de la mente. Existe todavía otra aplicación muy útil de esta fórmula. Me refiero al arte de la curación. Hace tiempo, cuando en mi trabajo profesional usaba los masajes y la curación magnética, me encontré con que el pilar medio y la energía espiritual que genera y pone a nuestra disposición me resultó de inestimable valor. Casos de agotamiento nervioso, catarros, estreñimiento, tuberculosis incipiente, pleuresía y muchos otros más respondieron maravillosamente a una combinación de masaje con una voluntaria comunicación de energía. Es decir, usando el roce y la fricción especialmente en la columna como técnica principal del masaje, uno debe contactar con el yo superior mediante la contemplación del centro de luz encima de la cabeza. Vibrando silenciosamente el nombre divino apropiado, uno se siente capacitado para utilizar una tremenda fuente de energía curativa que es infinitamente mayor que la que se tiene normalmente a disposición como ser humano medio. Esta energía espiritual o magnética fluye a través de nosotros, firme y poderosamente. Dirigida por una voluntad serena y ayudada por una idea clara y visualizada del resultado deseado, puede comunicarse como una corriente eléctrica a través de los brazos y las manos hasta la punta de los dedos. Desde allí penetra en el cuerpo del paciente, mientras que las palmas de las manos del masajista se deslizan sobre la superficie que se trabaja. Se necesita un poco de práctica para mantener en la consciencia esa luz divina mientras que uno está dedicado a un esfuerzo físico tan agotador como es el de dar un masaje profundo, pero no es imposible. Para ello resulta de gran ayuda intentar la visualización de la esfera mientras que vamos caminando, por ejemplo. Una vez conseguido esto, resulta bastante fácil su empleo con fines curativos. Puedo recomendarlo sin lugar a dudas a médicos y psicólogos. Mi esperanza es que los analistas lleguen a asumir la técnica para usarla en sus consultas y la adopten en su totalidad como el método ideal para inducir el estado de mente apropiado para la libre asociación y la confesión catártica. En caso de que esta formulación se considere inadecuada, repito que puede ser remodelada a la luz del conocimiento psicológico actual para adaptarla a las contingencias modernas. Hay varias ayudas físicas que aumentan enormemente el grado y la cantidad de energía disponible. Respirar correctamente es una de ellas. Difícilmente se puede encontrar un complemento mejor que la respiración rítmica. En sí misma e independientemente del pilar medio, resulta tremendamente eficaz para lograr calma y reposo. Todo el sistema se tranquiliza y se fortalece mientras que los pulmones lentamente adquieren un ritmo y lo mantienen indefinidamente. En primer lugar, el estudiante debe practicar la manera de respirar correctamente, es decir, la manera de llenar totalmente de aire sus pulmones. Hay que combinar la respiración abdominal con la diafragmática y la costal. Si observamos con atención, veremos que el acto de la inspiración consta de estas tres fases.
Primero se llena la parte abdominal de los pulmones, luego la que sirve de base al diafragma, y por último, levantando ligeramente los hombros, se llena todo el tórax. Los 3 movimientos son tan continuos que parecen un único acto. De este modo, cada célula de la superficie del pulmón entra en contacto con el aire inhalado, que es así introducido en el torrente sanguíneo. La mayoría de nosotros acostumbramos a respirar de forma insuficiente, ya que tan solo una parte de la superficie celular del pulmón entra en contacto con el aire aspirado. De esa forma hay siempre una gran cantidad de aire residual en los niveles inferiores de los pulmones. Una amplia superficie del área pulmonar se queda sin usar, y siempre hay una cierta cantidad de dióxido y de células que presentan un deficiente estado de salud. Esta forma de respirar introduce una cantidad mucho mayor de oxígeno en los pulmones, destruyendo por combustión toxinas y elementos no deseados y produciendo también un mejor estado de salud. Hay muchas personas que, debido a neurosis y conflictos, intentan escapar de la vida. Es decir, intentan evadir un contacto completo con la corriente de la experiencia vital, y esta actitud psicológica de evasión se refleja en sus funciones corporales. Y una de las funciones particularmente afectadas es la de respiración, con los pulmones funcionando a la mitad de su capacidad. Se trata de un círculo vicioso. Pues la respiración inadecuada, en sí misma, induce un estado debilitado de salud, un agotamiento constante, y también catarros y muchas otras enfermedades. Asimismo, este constante estado enfermizo repercute sobre la mente, confirmando y fortaleciendo la actitud de escapar de la vida, porque la persona está solamente medio viva, incapaz de reaccionar a los placeres y alegrías de la vida. El cuerpo y la mente, como a menudo hemos repetido en estas páginas, no son 2 unidades distintas. Las funciones de ambas se entrelazan. Para ser más exactos, ambas deberían contemplarse como las 2 funciones de una misma entidad, 2 métodos con los que se puede adquirir experiencia. Por consiguiente, poco más puede decirse respecto a la necesidad de educar a los pulmones para que funcionen a pleno rendimiento. El cultivo de esta facultad nunca puede estar de más, pues la vida es poder y el poder es vida y consciencia, indispensable en el sendero de la magia que nos conduce al conocimiento del yo superior. Una vez adquirido el procedimiento correcto de respiración profunda, el siguiente paso debería ser el de cultivar una respiración rítmica. El método más simple y efectivo es el de un ritmo cuádruple. Si el estudiante inspira muy lentamente, contando mentalmente 1, 2, 3, 4 y después expira de la misma forma, descubrirá que este es indudablemente el mejor ritmo para lograr el estado de paz y de tranquilidad tan necesarios para la meditación y reflexión. Y, de paso, debo añadir que el estado de reposo buscado no es ni pasivo ni negativo, sino un estado de alerta. Lo que se pretende cultivar es una calma en la que las facultades mentales estén despiertas, a la espera de ser utilizadas. Hay que aspirar a una tranquilidad y una paz caracterizadas por una sensación de enorme poder y capacidad, y donde reine una gran consciencia y un total equilibrio interno. El éxito en la técnica de la respiración rítmica viene acompañado de síntomas inequívocos que no pueden dejar de reconocerse cuando se presentan. Primero aparece una sensación de paz, de satisfacción y de serena alegría, sin, por otra parte, la menor paralización de la actividad mental. A dicho estado le sigue una sensación de vibración en todo el cuerpo, como si cada célula y cada molécula estuvieran actuando al unísono y moviéndose, por así decirlo, en una única dirección. El resultado de esta vibración es que los pulmones y todo el cuerpo se convierten en una especie de acumulador, generando y almacenando electricidad y energía, y transformándolas en voluntad y en capacidad. Y si se persiste en el ritmo, se llega a ser consciente de que una profunda tranquilidad llega al diafragma o plexo solar, un síntoma difícil de describir porque no produce cambio reconocible o físicamente perceptible, aunque el sentido del ritmo sin embargo se percibe claramente. Cuando esto sucede y cuando se es consciente de una única vibración a través de todo el cuerpo y de una suave sensación de claridad y luminosidad en el cerebro, se puede asegurar que el estudiante ha logrado dominar esta técnica. Una vez conseguido este grado, se debe continuar con el pilar medio y los nombres se pueden vibrar silenciosamente y en sintonía con la inspiración y expiración rítmicas. La sensación de luz sobre la cabeza se vuelve mucho más perceptible. Muy a menudo evoluciona hasta convertirse en la consciencia de una esfera giratoria de una luz ardiente que irradia paz e iluminación sobre la mente y el cuerpo. Poco más hay que decir, pues no deseo actuar sobre mentes sugestionables.
Hay personas constituidas de tal forma que son capaces de producir cualquier tipo de síntomas con la mínima aplicación, y prácticamente sin efecto espiritual alguno sobre sí mismas ni sobre su naturaleza mental o moral, y desde luego sin progreso en el sendero que conduce al conocimiento del yo superior. Por consiguiente, lo más conveniente respecto a los síntomas y a los resultados es el silencio. Capítulo 5. El ejercicio del pilar medio tiene usos múltiples y diversos. Sirve de excelente preludio a cualquier tipo de trabajo espiritual. Incluso aquellos cuya inclinación o interés principal está en el arte de la meditación como el medio supremo de situarse en línea con su yo superior, no podrían hallar un mejor comienzo para su meditación. También sirve, como hemos indicado antes, como la única preparación válida para el trabajo mágico responsable. Esta es la técnica que genera la energía mágica cuya presencia anuncia el éxito en la rutina del ceremonial o del ritual mágico. Aquellos que no se han aplicado a esta práctica o que no se han tropezado con su centro esencial por casualidad, como ocurre muy a menudo, no están ciertamente entre quienes de alguna forma han probado la eficacia del arte ceremonial. Seguramente creen que el factor fundamental que proporciona el éxito es uno cualquiera entre un millón de cosas, salvo justamente esta práctica particular y preliminar. En algunos libros hemos leído que el factor en cuestión es la danza giratoria, o la música de arpa o de violín, o la circunvolución mística, o la convulsión mental causada a veces por invocación o adoración. Sin embargo, en la práctica, si cualquiera de estas rutinas consigue obtener el resultado ansiado es, por decirlo de alguna manera, muy a su pesar. Es decir, todas ellas no son sino técnicas secundarias y subordinadas. Su método es puramente aleatorio y no se fundamenta sobre ninguna base sólida de realización ni sobre ninguna firme comprensión de los principios mágicos. La práctica del pilar medio es el medio introductorio o preparatorio para alinear la personalidad con el sí mismo interior, para identificar y unificar todos estos niveles de verdadera consciencia a los cuales, en nuestra suficiencia y ceguera, llamamos inconsciente. Volviendo a la parte técnica, hay todavía otro desarrollo del pilar medio que requiere descripción. Una vez que los centros han despertado de su estado latente y logran algún grado de actividad, es necesario que la energía generada por dichos centros se haga circular a través del sistema invisible o psíquico. En mi opinión, el hecho de no realizarlo es una de las causas que originan problemas y trastornos nerviosos a los aficionados que experimentan con diversos métodos incompletamente realizados de activación de los centros psíquicos. La energía así despertada fluye hacia adelante y atrás desde el centro. Pero si no se sigue ningún procedimiento para distribuirla y reducir la presión, con el tiempo el mismo centro sufrirá a causa de la sobreestimulación, lo que podrá generar algún trastorno grave en el sistema nervioso y psíquico. Entre los que de forma imprudente han intentado estas cosas sin el debido conocimiento son frecuentes las crisis nerviosas y entre los estudiantes de ocultismo se han detectado abundantes neurosis. Cuando se ha logrado que cada uno de los 5 centros esté en actividad y envíe energía a la mente y al cuerpo, y cuando se tenga una clara consciencia de una columna real extendiéndose interiormente desde la coronilla hasta la planta de los pies, hay que seguir una técnica totalmente distinta. El estudiante debe volver a la contemplación de su Keter, la lámpara de luz invisible de encima de su cabeza. Imaginando que este centro está todavía en un estado de radiación, hay que desear que su energía circule a través de todo el sistema de la siguiente forma: primero descendiendo desde la cabeza al hombro izquierdo y luego a todo lo largo del costado izquierdo hasta que la corriente magnética alcanza la planta del pie izquierdo. Desde allí pasa a la planta del pie derecho, sube a través de la pierna, del muslo y del cuerpo hasta el hombro derecho, regresando finalmente a Keter. Tal vez a algunos lectores esto les suene a fantástico. Y, a otros, imposible e increíble. Pero es un hecho que se puede realizar y además de forma sencilla. Requiere, sobre todo, que se intente con un espíritu de investigación sincera y probar una y otra vez hasta que la corriente de energía responda al firme mandato de la voluntad, siguiendo así la dirección indicada. Una vez que ha sido claramente controlada, la corriente fluye en esa dirección de forma automática y según su propio impulso. Evidentemente, es preciso que la mente esté tranquila y concentrada, sin tendencia a perderse en excursiones agradables por los acontecimientos cotidianos. De esta forma, una gran cantidad de la energía generada circula a través de todas las partículas del cuerpo, de modo que cada célula se siente más viva que nunca. Y esto sin olvidar la consiguiente ampliación del campo general de la consciencia. Por razones de claridad, llamaremos a lo descrito hasta ahora fórmula de circulación número 1.
Ahora es necesario hacer circular la corriente de energía en otra dirección. El objetivo es asegurar que ni una sola área de la esfera de sensación se quede sin la experiencia de su acción vivificante y purificadora. Volviendo de nuevo a la visión de la luz sobre la cabeza, hay que imaginar que la corriente de energía espiritual desciende ahora por delante. Es decir, que baja por la cara, el cuello y el pecho, pasando a los muslos y llegando hasta los pies. Una vez allí, la corriente gira hacia arriba por las plantas de los pies y, a través de las pantorrillas, llega a la espalda y asciende a través de la columna y el cuello hasta que, de nuevo, regresa a Keter. Todo el proceso se lleva a cabo según la respiración rítmica, de forma que la corriente descendente coincide con la exhalación del aliento y la ascendente con la inhalación. Todo es, en realidad, muy fácil, aunque su descripción lo haga parecer complejo y complicado. A esta fórmula la llamaremos circulación número 2. La tercera fórmula de circulación difiere un poco de las anteriores. Los dos métodos mencionados han creado ruedas de energía girando en ángulo recto alrededor de la periferia del aura o de la esfera de sensación. La tercera fórmula es más un movimiento en espiral. Habiendo regresado en cada una de las dos ocasiones anteriores a la contemplación de Keter, el estudiante deberá imaginar ahora la columna vertical de luz del pilar medio, a través del centro de su cuerpo. Luego visualizará a Malhut emanando su energía inherente de estabilidad, equilibrio y fertilidad. Quizá la forma más sencilla de concebir el movimiento de la tercera fórmula sea imaginar la acción de envolver o de vendar una pierna. Se sujeta la gasa fuertemente alrededor de la parte inferior del miembro, y se sube gradualmente por la pierna en espirales estrechamente enrolladas. Esta es, de forma simple, la técnica del ejercicio que estamos detallando. Hay que imaginar que de la parte derecha de Malhut sale un rayo de energía y va hacia el pie izquierdo pasando por encima de los pies. Desde allí va detrás de las piernas y sube hacia la derecha ascendiendo en espiral. Hay que repetir el mismo movimiento una vez y otra, hasta que finalmente se tenga la clara sensación de un remolino de energía espiritual que gradualmente asciende de los pies a los muslos. Con sus espirales próximas y conectadas entre sí, solapándose parcialmente cada una con la inferior, el remolino o espiral pasa de los muslos al tronco, envolviéndolo y apretándolo como en un vendaje de luz blanca. Este proceso continúa hasta que una vez más la corriente vuelve a descansar en Keter. Así se completan las fórmulas de circunvolución, que es como a veces se denomina este método. Nos volveremos a referir a estos movimientos circulatorios más adelante y ruego al estudiante que les preste una atención especial. El manual de yoga chino El secreto de la flor de oro contiene una o dos frases que resultan muy oportunas para esta técnica de circunvoluciones místicas. Por consiguiente, cuando la luz circula, las energías de todo el cuerpo se ordenan ante su trono, lo mismo que cuando un rey santo toma posesión de la capital y establece las leyes fundamentales, todos los estados se acercan con tributos. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es que la luz circule, y este es el secreto más profundo y maravilloso. La luz es fácil de mover, pero difícil de fijar. Si se le permite moverse en círculo durante suficiente tiempo, se cristaliza por sí misma, y esto es el cuerpo espiritual natural. Este espíritu cristalizado se forma más allá de los 9 cielos. Sobre esto dice el libro del sello del corazón: silenciosamente, por la mañana vuelas hacia arriba. Para resumir diremos que el pilar medio consta de varias fases. En primer lugar se tiene que establecer la respiración rítmica. Después viene la formulación de los 5 centros del pilar medio, cada uno por separado. Y, por último, las diversas fórmulas para la distribución de la energía generada. Con el paso del tiempo, y a medida que uno se va familiarizando con el proceso, continuando con la práctica cada día, pueden introducirse, por así decir, pequeños detalles artísticos para aumentar su eficacia y ayudar en el proceso de evolución interior. Pero hay que tener cuidado. El sentido común es siempre esencial. El estudiante no debe generar ni abrirse a más energía de la que pueda alojar fácilmente. Esto sería, si no peligroso, al menos inútil. Además, obstaculizaría su propio desarrollo y su progreso personal. Las adquisiciones a las que me refiero son los colores de cada centro, que deben visualizarse mientras se vibra el nombre correspondiente. Esto cambia y estimula notablemente la reacción de la sefirá correspondiente. Se debe proceder con cuidado, y esa es la razón por la que recomiendo que el estudiante no se aplique a la práctica de los colores en varios meses, contentándose exclusivamente con la visualización de los centros de luz en color blanco. Keter es de una luz blanca muy pura,
y los rayos que emite e irradia sobre la personalidad son del mismo color. El color azul lavanda es el tradicionalmente asociado con Da'at. Tiferet es de color dorado, mientras que Yesod es púrpura o castaño rojizo. A la hora de determinar el color de Malhut surgen dificultades. La tradición nos ofrece varias escalas de color, todas válidas y eficaces. La esfera de Malhut se visualiza dividida en 4 secciones por 2 diagonales, los colores respectivos de estas secciones son, cetrino en la parte superior, negro en la parte inferior y bermejo y oliva en los 2 sectores laterales. De forma más simple, a veces es útil visualizar a dicha sefirá como una esfera toda de color azabache, o bien de color verde oscuro. El estudiante debe escoger, averiguando con la práctica cuál es la forma que le proporciona los mejores resultados. Una vez realizada la práctica anterior durante muchos meses, el estudiante puede ampliar el campo de sus esfuerzos y pasar a la formulación no solo del pilar medio, sino también de la sefirot de las 2 columnas laterales. Con ello, formula en la esfera de sensación los 3 pilares del árbol de la vida completo. La técnica a seguir es la misma que con la sefirot del pilar medio. La única laguna en el conocimiento del estudiante es la de los nombres divinos de la sefirot de los pilares laterales. En caso de que el estudiante disponga de mucho tiempo y haya adquirido suficiente confianza en su propia capacidad, como ayuda adicional puede emplear en los diversos centros los nombres arcangélicos junto con los nombres divinos. Por ejemplo, mientras que visualiza a Tiferet como una esfera dorada brillante, vibrará lentamente 3 o 4 veces el nombre Yo de Babel o Abadat. Después hará una pausa concentrándose en la esfera. Se esforzará en comprender con plena conciencia las implicaciones de esta esfera, sus atribuciones con respecto a los planetas astrológicos, sus cualidades espirituales y su relación con la propia conciencia divina. Realizada esta meditación, empezará por vibrar de la misma forma y el mismo número de veces el nombre arcangélico de Rafael, ampliando la meditación de nuevo para comprender que este nombre significa curación divina. Implica a la luz que desciende con, la curación en sus alas. Y lo mismo se hará con los demás centros. A continuación figuran los nombres atribuidos a cada sefirá del árbol de la vida, sus arcángeles, la zona apropiada del cuerpo en la que deben visualizarse. Keter. Eye. Metatron. Coronilla. Jochma. Ya. Raciel. Lado izquierdo del cerebro. Binah. Yo de Babe. Zafkiel. Lado derecho del cerebro. Dat. Yo Babe Elohim. Nuca. Gesed. El. Zadkiel. Hombro izquierdo. Geburah. Elohim Gibor. Camael. Hombro derecho. Tiferet. Yo de Babel o Abadat. Rafael. Corazón. Netzach. Yo de Babet Sebaot. Aniel. Cadera izquierda. Od. Elohim Sebaot. Miguel. Cadera derecha. Yesod. Sadai el Jai. Gabriel. Genitales. Malhut. Adonai Haaretz. Sandalfon. Pies. Como se puede ver, a Da'at le falta el nombre arcangélico. Ello es debido a que en realidad, esta esfera no forma parte del árbol de la vida tradicional, que consta únicamente de las 10 esferas con que los antiguos trabajaban dándoles las correspondencias oportunas. La filosofía relacionada con Da'at es casi exclusivamente moderna. Pero hay otro sistema medieval que, unido al cabalístico, nos proporciona una invocación del elemento espíritu. Sobre él investigaron en profundidad el Dr. John Dee y su vidente Edward Kelly, y le llamaron sistema angélico o enoquiano. La experiencia me confirma que los nombres arcangélicos que aparecen en una de las poderosas invocaciones mágicas de que consta dicho sistema se corresponden muy bien con la naturaleza de Da'at, descrita como un eslabón entre el ego y el yo superior. Tales nombres pueden por tanto ser lógicamente atribuidos a Da'at, y se usan con él. Son el Exarpe, Comananu y Tabitom. Para vibrar estos nombres arcangélicos se deben dividir en sílabas, procurando que cada una reciba el máximo de vibración posible. Hay que esforzarse en que la vibración repercuta únicamente en Da'at. El pilar medio junto con las circulaciones de energía, tal como se han descrito hasta ahora, constituyen la primera mitad de la fórmula completa. La otra mitad se denomina la fórmula vibratoria del pilar medio. Para realizarla correctamente se requiere un alto grado de familiaridad con los resultados obtenidos del pilar medio y del ejercicio completo del árbol de la vida,
pues va un paso más allá. La primera parte se dedica únicamente a despertar los centros considerados como símbolos psicofísicos, ya que se corresponden con los diversos principios que operan en la psique. La denominada fórmula vibratoria persigue otro objetivo. Una vez que se han establecido las sefirot internas y se ha logrado un cierto despertar de los principios por ellas representados, el objetivo es aliar o conectar dichos principios psicológicos con sus réplicas en el inconsciente colectivo. La teoría mágica tradicional afirma que, puesto que el hombre es una reproducción en miniatura del universo, su propia constitución interna debe adaptarse al modelo de un universo mayor, el inconsciente colectivo. Así como el inconsciente individual no es, como ya hemos visto, una unidad simple, sino que consta de diversas partes, lo mismo sucede con el inconsciente colectivo. Además, la tradición sostiene que con el despertar de cualquier principio interno, o con la toma de conciencia de cualquier factor operativo del interior de la psique, es posible, mediante una extensión de su esfera de funcionamiento, abrirse al aspecto correspondiente en ese otro centro en la esfera colectiva. Los niveles más profundos del inconsciente colectivo mantienen con el inconsciente individual la misma relación que la que mantienen los niveles más profundos de este último con el ego pensante consciente. Es decir, dichos niveles incluyen a las raíces y las fuentes ocultas de la vida, la integridad y la iluminación. Es la realización equilibrada de esas fuentes la que señala la diferencia entre el hombre iluminado y el ignorante. Y estas raíces son las fuentes de vida de las que depende el conjunto de la existencia en todos sus aspectos, y puesto que la intención de la magia es llegar al descubrimiento del yo superior y después asociarlo con el resto de la naturaleza espiritual en una relación de cooperación, una forma de llevar a cabo esta cooperación es conectando deliberadamente los niveles del inconsciente individual con los diferentes planos del inconsciente colectivo. El hecho de aceptar la existencia del inconsciente personal actúa como un disolvente de las resistencias habituales a su libre funcionamiento. Por consiguiente, la cooperación con esa parte de la naturaleza que llamamos yo superior, es la implicación de dicha aceptación. Asimismo, la aceptación del inconsciente colectivo en la forma descrita, con la comprensión de que todo el conjunto de la vida es una unidad indisoluble, eleva esa cooperación consciente a un nivel más elevado. Con ella, la evolución personal pasa de consistir en un alineamiento puramente personal con la naturaleza, a una comprensión del objetivo divino que la existencia individual tiene. Con esta comprensión llega la intuición consciente de la mejor forma en que dicho objetivo puede cumplirse en relación con los demás y con la vida como un todo. Si describo esta técnica, quizás logremos una mejor comprensión. Presupone, como ya he dicho, una gran familiaridad con el pilar medio. Exige además que, en el preciso momento en que se va a usar la fórmula vibratoria, el pilar medio esté en formulación activa como una columna interior de luz. A continuación, el estudiante empieza a visualizar en el aire, delante de él, el nombre de la sefirá particular que representa el nivel de conciencia al que quiere acceder. Debo señalar aquí que en esta visualización se usan tradicionalmente las letras del alfabeto hebreo. Pero no veo ninguna razón por la que deba obligarse al individuo medio a estudiar hebreo con este fin. Si un estudiante serio quiere realizar un estudio profundo de la cábala desde un punto de vista estrictamente mágico, y desea comprometerse en todos los aspectos rituales de dicha tradición, yo soy el primero en insistir en que el hebreo debe formar parte de sus estudios, ya que éste aparece en todas las especialidades de la magia. Sin embargo, el estudiante medio puede emplear las letras del alfabeto latino con igual efectividad. Es aconsejable que en la visualización se usen únicamente las consonantes que corresponden a las letras hebreas del nombre en cuestión y no las vocales. Esta es la razón por la que en las instrucciones del ritual del pentagrama y en la tabla de correspondencia he deletreado los nombres divinos en su forma consonántica. Su pronunciación ya la hemos especificado. Una vez que se ha visualizado en el aire el nombre en letras latinas, el estudiante ha de imaginar que las introduce en sus pulmones mediante una profunda inspiración. Los nombres deben visualizarse como ardiendo en llamas del color de la sefirá que se está usando. Es decir, si se trata de la quinta sefirá, el nombre debe ser visualizado en color rojo escarlata encendido. Pero si se está considerando la séptima sefirá, el nombre debe visualizarse de un verde esmeralda de incomparable brillantez y claridad. Después de introducir el nombre en los pulmones por medio de la inspiración, este debe vibrarse silenciosa e intensamente, concentrando toda la atención en ello. Con el nombre ya en los pulmones, hay que sentir que la luz blanca de Keter desciende sobre él, consagrándolo al servicio del yo superior. Después, mientras se retiene el aliento,
hay que visualizar el nombre descendiendo desde los pulmones a los pies a través del pilar medio. Allí debe vibrarse de nuevo con fuerza. Cuando todo el árbol de la vida interior está latiendo en armonía con esta vibración, el nombre asciende nuevamente a los pulmones, donde una vez más es sometido a una vibración silenciosa. La exhalación del aire debe ir acompañada de una audible vibración del nombre. También debe hacerse al mismo tiempo un gesto que consta de dos movimientos. El primero es adelantar el pie izquierdo de 15 a 30 centímetros. El segundo consiste en elevar ambas manos a los lados de la cabeza, poniéndolas al nivel de los ojos y luego extenderlas de golpe hacia adelante como si se proyectara una fuerza que emanase de dentro del individuo. Mientras se extienden los brazos, se realiza la expiración y la fuerte vibración del nombre en voz alta. Este gesto se denomina signo de proyección. El nombre visualizado debe percibirse como si avanzara en el espacio hasta toparse, por así decir, con los confines del universo. Allí recoge energía de la infinidad del vacío desde donde empieza a retroceder hacia el estudiante, tal como éste lo percibe con el ojo de la mente. Unos segundos después de la proyección y vibración audible del nombre, el estudiante lleva el pie izquierdo hacia atrás con un ademán rápido y marcado y, después de dejar caer ambas manos a los costados, se lleva el dedo índice de la mano derecha a los labios. Esto se llama señal de proyección o señal del silencio. Es el gesto tradicional del dios egipcio Harpócrates, que es uno de los símbolos utilizados para representar al niño santo que nació de la unión de los dos opuestos. Simboliza así el crecimiento silencioso e imperceptible de la flor de oro. Mientras se está en la posición de la señal del silencio, el estudiante debe esforzarse por imaginar que el nombre proyectado mediante el primer signo a los límites exteriores del espacio, retrocede sobre él, penetrándole totalmente. Todo su ser debe sentirse inundado por una luz divina y una sensación de éxtasis llenará su mente y su visión por completo. Permaneciendo tranquilamente en la postura de este signo, el practicante debe meditar ahora sobre el valor espiritual de la naturaleza del nombre, debiendo llegar a aparecer en su mente, por percepción directa, un entendimiento y una gran empatía con ese poder espiritual al cual se ha abierto y que ahora fluye sin impedimentos a través de él. Esto al principio suele ir acompañado por un bloqueo total de las facultades mentales, de forma que, al menos durante unos segundos, uno se halla completamente perdido. Parece como si en aquel breve instante el propio movimiento vibratorio del nombre nos lanzara a través de la extensión del abismo hacia una región aún más divina. Este es un claro reconocimiento y una participación en el tipo de experiencia llamada mística o religiosa. Se trata de un acontecimiento raro a la par que santo, pues el individuo deja, aunque solo sea por un momento, de ser un hombre. Se halla atrapado en una esfera más divina, y envuelto por los pliegues trascendentales del espíritu. Pero esto solo sucede durante un momento, porque la naturaleza de la consciencia con su débil instrumento, el cerebro, es incapaz de resistir durante mucho tiempo la blanca calidez del éxtasis. Y entonces de nuevo el ego, aturdido y anonado por una experiencia tan impresionante, recobra el equilibrio, reanuda su función normal, y se afirma una vez más. Pero la naturaleza de la consciencia nunca volverá a ser la misma. La elevada impresión recibida permanece, así como una sensación de exaltación y de expansión. El individuo entiende confusamente que la divinidad ha descendido a su esfera, y que su esfera ha sido elevada a la divinidad. Se debe entender que la técnica descrita es aplicable a cualquiera de los nombres de las 10 sefirot. Además, hay que comprender claramente que la vibración debe repetirse varias veces exactamente como la hemos descrito, y que las 3 fórmulas de circunvolución o circulación deben emplearse con esta fórmula vibratoria tal y como se hizo con el pilar medio. Una autoridad en el campo de la magia describe sus efectos de la siguiente forma: una señal de que el estudiante lo está realizando correctamente es que una única vibración agota totalmente su fuerza física. Además, le causa una sensación de calor por todo el cuerpo o bien le hace sudar violentamente, y además lo debilita de tal modo que le resulta muy difícil permanecer de pie. Es una señal de éxito, aunque solo la percibe el propio estudiante, cuando se oye el nombre de Dios pronunciado con vehemencia, como si confluyeran 10.000 truenos, y le parece que esa potente voz procede del universo y no de sí mismo. Toda consciencia de cualquier cosa, excepto del nombre de Dios, debe ser borrada por completo, y cuanto más se tarde en volver a la percepción normal, mejor será. Mi propia experiencia personal de esta fórmula, aunque confirmatoria, no es tan drástica como señala la anterior descripción. Algunas indicaciones complementarias le servirán de ayuda al estudiante.
La primera tiene que ver con la capacidad respiratoria. El hecho de respirar de forma poco profunda hace que la fórmula vibratoria no tenga ningún valor. Esto parece confirmar la teoría del yoga de que existe una cierta relación entre la respiración y la consciencia. El sistema occidental cornotal no acredita ni usa la teoría del yoga por la que el ritmo de respiración se aminora para frenar el movimiento de la mente. Pero desde el punto de vista físico, que es válido en su propia esfera, unos pulmones capaces de llenarse al máximo y de retener la respiración más de 30 segundos, son más apropiados para esta fórmula que unos pulmones flojos y débiles. Otro punto importante es que el experimento debería realizarse en una habitación lo más vacía posible. Y, cuando esto no pueda lograrse, todos los muebles grandes deberían ser alejados del lugar donde se sitúa el estudiante en la medida en que esto sea compatible con el tamaño y la disposición de la habitación. La razón es muy simple. La aguda punzada del éxtasis, el vértigo ocasionado por la inhalación y por la prolongada retención, y la enorme energía que esta fórmula vibratoria genera son tan grandes que, hasta que el estudiante se acostumbre a ello a base de frecuente repetición, es probable que se sienta incapacitado durante unos segundos. El sudor provocado por esta práctica es muy peculiar, siendo muy similar en consistencia y olor al generado por el pranayama del sistema del yoga. La incapacidad experimentada puede ser tal que, mientras que se encuentre perdido, podría tropezar y caer. Si durante la práctica se va a estimular la caída, entonces está claro que debería hacerse sobre una alfombra o sobre algo suave. Y estropearía el efecto de la práctica el que el estudiante rompiera el estado de consciencia por desviar su atención por miedo a sufrir algún daño físico al golpearse con un mueble. Sin embargo, cuando la práctica se ha repetido ya una docena de veces aproximadamente, todo el sistema psíquico y físico se acostumbra a la fuerte tensión impuesta sobre él sin manifestar señal alguna de debilidad. El estudiante se hallará entonces capacitado para realizar la señal del silencio sin caer ni tropezar, incluso aunque sintiera una oleada insoportable de energía en su interior y el embeleso del éxtasis fuera demasiado intenso para poder aguantarlo. Pero, la sabiduría dice que seas fuerte. Entonces podrás soportar más alegría. No seas animal, refina tu éxtasis. La repetición y la familiaridad con el fenómeno espiritual y mental provocado por la fórmula, hace que el éxtasis sea más llevadero, y capacita al individuo para ser fuerte en la alegría espiritual y para resistir los síntomas físicos de debilidad. Son innumerables las técnicas que generalmente se incluyen bajo el término global de magia, la adivinación, la clarividencia, la proyección astral, el uso de formas divinas y muchas otras. El único tema del que debo decir algo aquí es el referente al ceremonial. Pero los principios subyacentes en él son tan simples que el estudiante que haya comprendido los principios psicológicos explicados en el libro no tendrá ninguna dificultad en comprender su función. El objetivo del ceremonial es el de toda la magia, el despertar, del hombre interno, su alineamiento con la consciencia y los poderes del universo que le rodea. Su método parece en principio ligeramente distinto al de las demás técnicas, sin embargo, su procedimiento en realidad es idéntico, salvo que las lleva al plano físico. Es decir, en lugar de realizar una serie de ejercicios puramente internos, la magia ceremonial se dedica a representar en el plano físico una serie de hechos psíquicos. Es decir, combina, de acuerdo con sus propios principios, los beneficios de la introversión con los del temperamento extrovertido. Hemos visto que las 10 sefirot representan en el hombre distintos principios. En los primeros capítulos se han descrito varios métodos para actuar con estos constituyentes y ponerlos en funcionamiento. La magia ceremonial se aplicaría a la manifestación de los principios psicológicos internos de la siguiente manera: cogería una habitación o templo y la dispondría para representar el árbol de la vida en su totalidad o bien algún aspecto particular de él. La filosofía del diagrama del árbol de la vida se explica en varias obras sobre Cábala y la comprensión de la misma determinará el tipo de arreglo empleado. Se erigirían ciertas estaciones o posiciones en el templo, con oficiales situados en ellas para representar la actividad y el funcionamiento de una determinada sefirá. De tal forma que un ceremonial que ha sido preparado por personas profundamente versadas en los principios mágicos y en los principios básicos del árbol de la vida, se convierte en una celebración o dramatización de los poderes de las 10 sefirot. La celebración física del ceremonial, con cada oficial consciente de la sefirá que representa y sabiendo cómo hacer funcionar la energía de dicha sefirá por la fórmula vibratoria o por la asunción de la tradicional forma divina adscrita a esa sefirá, pondrá en juego una enorme cantidad de energía. La penetración de esa fuerza espiritual en la esfera de la sensación,
y su reacción sobre la consciencia de todos los presentes, probablemente producirá un resultado sobre dicha consciencia similar a los efectos de los métodos mágicos descritos anteriormente, pero mucho más concentrado y poderoso. Poco más debo añadir, pero cada estudiante puede desarrollar la idea de forma más completa. Se puede encontrar mucho material sobre el tema en mis libros El árbol de la vida y la aurora dorada. Pero, por el momento, mis indicaciones se limitan a lo anterior. Y debo hacer hincapié de nuevo en lo que he repetido en todas las páginas de este libro. La magia ceremonial no aportará nada al estudiante ni le será de uso práctico alguno hasta que no se haya dedicado con gran esfuerzo y sinceridad a las prácticas más sencillas descritas en esta obra. El ritual del pentagrama, la cruz cabalística y el pilar medio constituyen los pasos más sencillos para el desarrollo espiritual. Y únicamente cuando se han dado estos pasos y se ha conseguido una cierta maestría en su realización, podrá el estudiante sentirse preparado para acercarse al gran edificio de la magia ceremonial, que es como una escalera, cuyo peldaño inferior está enraizado en la tierra para que todos puedan ascender fácilmente. Sus alturas, sin embargo, se pierden entre las nubes del logro espiritual a las que nadie puede llegar hasta no haber conseguido todo lo que es posible aquí y ahora, y hasta no haberse integrado totalmente a sí mismo. Como he manifestado reiteradamente, en mi opinión la psicología analítica debe ser considerada como la primera parte de este trayecto hacia las alturas. Hasta que la mente y el sistema emocional no hayan sido purificados y unificados por el proceso catártico de la psicoterapia, los beneficios espirituales del trabajo mágico no podrán reflejarse plenamente en la mente del hombre.